¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá. ¿Cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos? Esta semana quedaron dos temas muy cercanos. Quedaron lo de los fantasmas, que ya pudimos hablar un poquito en el programa anterior, y también las personas manipuladoras. Y de las personas manipuladoras hemos hablado cómo hay diferentes sentidos en esta postura de manipulación, cómo a veces nosotros vamos pensando que son personas muy malvadas, son muy mendigas y nos están queriendo drenar nuestra energía y tenernos atrapados, pero que también hay una faceta de esa personalidad que alguien que manipula muchas de las veces es porque no tiene los medios suficientes para sostenerse por sí mismo. Y esa ha sido la manera en la que ha podido avanzar. Vamos a comenzar un poquito con esto y vamos a ir elaborando un poco más para luego entender cómo hay personas que siguen utilizando este tipo de técnicas, pero ya de una manera maliciosa. Primero que nada, ¿cómo que no se tienen los medios suficientes y que por eso somos manipuladores? Hay que intentar diferenciar un poquito, porque no es lo mismo la persona que nos está queriendo vender el calcio de coral o el agua de Tlacote o los indultos de nuestros pecados, que la persona que nos está intentando mantener siempre en casa. ¿Quién podría ser ese? ¿Alguno de nuestros padres? ¿Nuestra pareja? ¿Alguno de nuestros hijos? Vamos a intentarlo conducir con los pequeñitos, porque con los pequeñitos empieza a ser más claro cómo sucede esto. ¿Qué tienen los niños para hacer una transacción con un adulto? ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Ya estuvo medio complicado. Si yo estoy entre adultos y yo digo, oye, fulanito, ¿me puedes llevar a la central? Voy a salir de vacaciones mañana. Fulanito me va a voltear a ver así como, ¿y por qué yo te debería de llevar a la central? ¿Por qué no pagas un taxi? Inútil, ¿no? Así como, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que soy tu empleado? Pero en esa transacción entre adultos me podría voltear a ver así como, ¿cómo que te voy a llevar mañana? Yo le diría, seas malito. Si tienes chance, la vez pasada yo te fui a recoger, no seas así, no seas ojete, ¿no? ¿Qué te cuesta? Una vez fui yo y otra vez vas tú. Entonces, igual y esta persona dice, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Él me hizo el favor. Y ahí es en donde se tiene esa interacción. Ahí es en donde podemos obtener algo de las otras personas a cambio de otra cosa. Esa es la transacción que me estoy refiriendo. Cuando vamos a trabajar, no vamos a trabajar por el gusto, vamos a trabajar porque nos están pagando, ¿no? Porque nosotros necesitamos eso, no es así. Por eso es que las horas extra a nadie le caen bien si no me las pagan. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué tiene un niño para dar para salirse con la suya? Porque igual el niño quiere un juguete, o el niño quiere un dulce en ese momento, o el niño quiere cercanía de nosotros, quiere que lo estemos chiqueando, que lo carguemos, que le hagamos. ¿Qué tiene el niño? No hay nada que un niño nos pueda dar, uno podría pensar, como adulto, que me obligue a hacer ciertas cosas. Entonces, el niño, ¿qué puede hacer? Porque el niño algo hace, lo hacen los bebés. ¿Qué hacen los bebés? Lloran. Lloran. ¿Por qué? En un principio, lloran no porque estén intentando comunicarse con nosotros, sino que lloran de la desesperación porque sienten una incomodidad. Empiezan a llorar porque es un dolor mortífero para ellos tener hambre o tener frío. Y nosotros nos espantamos, decimos, algo le está pasando al niño, algo necesita, y nos paramos y empezamos a ver si es agua, si es que tiene frío, si es que se ensució, y el niño empieza a hacer una relación con esto. Todos hicimos esa conexión mental. O sea que si lloro alguien viene. ¿Cómo? En un principio el niño se piensa autosuficiente, omnipotente, hasta que empiezan a suceder más cosas que de repente no llegamos, pero se hace ese vínculo con el exterior, y ese vínculo con el exterior, si se fijan, es algo que podría entenderse como manipulación. ¿Por qué? Porque nos están haciendo que hagamos cosas por ellos. De alguna manera coercitiva. ¿Por qué? Porque el niño empieza a llorar y nosotros pensamos que tiene algo malo y no tiene nada malo. Lo único es que tiene hambre y pues ya le tocaba comer. Y ahí es en donde se empieza a hacer este caminito. Empieza a crecer un poquito más el niño. Imaginemos que ya está en edad no nada más de llorar. Pero lo que nos empezamos a topar son berrinches. Es que quiero ese juguete. No. ¡Uy! Se tiran al piso y patalean. Hay niños que hacen una cosa que es... En serio que...
basta con observar a los niños para darse cuenta de todos los problemas que vamos a desarrollar como adultos. Hay niños que dejan de respirar haciendo berrinche, seguramente lo ha visto. Niños que y se empiezan a aguantar la respiración, se empiezan a poner morados y es, no voy a respirar hasta que no me hagas caso o hasta que no me compres algo. Y los vemos morados y se desmayan de repente de que realmente no se puede desmayar uno de quererse aguantar la respiración. Es como si nos intentáramos ahorcar a nosotros mismos. No podemos, se nos acaba la fuerza y no llegamos a eso, ¿no? Pero los niños lo intentan. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? ¿Por qué es un berrinche? Porque es, voy a hacer algo que te incomode o voy a hacer algo que te preocupe hasta que logre lo que yo quiero. Y esto es algo que con el tiempo uno espera y con la educación de los padres empiece a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque imagínense que en el momento hay muchas personas que todavía, digo, unas 3, 4 generaciones atrás era todavía más común, pero todo este tipo de conductas en los niños se suprimían a golpes. Muy mala alternativa. Hay personas que piensan ahorita que el mundo sería mejor si se siguieran golpeando a los niños. No, la verdad es que no, nada más que con la idea de dejar de golpear a los niños vinieron otro montón de babosadas que se le empezaron a ocurrir a las personas que en serio arruinaron la posibilidad para muchos. Pero ¿por qué el golpear funcionaba? Porque se les quitaba, así se levantaban, está haciendo berrinche, unas nalgadas, unos coscorrones y el niño. Funcionaba porque los estábamos amedrentando, porque el niño nos tiene miedo, pero no porque esté aprendiendo nada. Lo único que está aprendiendo es a tenernos miedo y que si no nos hace caso, va a sufrir una consecuencia y es el dolor. Y esto es la manera más fea de educar a alguien, porque no se está educando, se le está condicionando. Por eso es que a los animales se les condiciona de esa manera y aún con los animales es muchísimo más fácil condicionarlos con impulsos, con estímulos positivos. Antes había por ahí una frase que se utilizaba, te puso una golpiza de perro bailarín. Fíjese nada más, qué cosa tan horrible. No es de hace tanto tiempo. Pero una golpiza de perro bailarín es porque antes en los circos había perritos que bailaban. Entonces, si uno ha intentado enseñarle una suerte a un perro sin mayor educación, se va a dar cuenta de lo difícil que es. Y de repente que viéramos que salió un perro y estaba bailando el mambo con otro perro, decimos, imagínate la golpiza que le deben de haber puesto para que el perro acabara bailando. Entonces, es esta idea de que con esos golpes se va a educar, pero no funciona de esa manera. Es mucho más fácil y mucho más seguro para todos que ante una respuesta positiva demos una recompensa. Esto es un reforzamiento positivo. Es psicología 101. Esto se sabe desde hace cientos de años, pero de todas maneras a la gente le gusta darle golpes a los demás. Con los niños es la misma cosa. Si los golpeamos, los niños se van a condicionar a que si me ven que hago así, se paran. Porque los estamos condicionando, pero ese niño nos va a tener miedo, ese niño va a crecer y nos va a empezar a tener odio, y ese odio va a empezar a generar muchos otros conflictos, o simplemente nos va a tener miedo el resto de su vida y eso también va a generar otras cosas. Entonces eso es pésimo, es la peor alternativa para educar a las personas. Pero, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Que en su desarrollo, el niño dejara de hacer esas cosas porque no han tenido el impacto que él estaba buscando con los padres. Un niño que hace un berrinche y los padres acceden, es un niño que va a manipular a la gente con eso cuando crezca, porque no ha tenido un paso de transición ante eso. Todos hacemos berrinches, todos lo hacemos, es la manera más normal, porque todos somos horribles cuando somos pequeñitos. Y esos niños que dicen que son muy buenos porque no se quejan, no dicen nada, también preocúpese porque un niño que no se queje, que está como un mueble, también alguna situación patológica tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso se nos tiene que educar. Se nos tiene que educar a que no te voy a dar eso porque te hace daño. O no voy a asumir tal cosa, no voy a regalarte tal cosa, o no vamos a ir a tal lugar hasta que no cambies tu comportamiento. Y entonces el niño empieza a darse cuenta, como el adulto del viaje a la central de autobuses, que tiene que hacer cosas por los demás para poder tener ese intercambio con el otro. Entonces, ¿qué es lo que entiende el niño? A mi padre o a mi madre le enorgullece y le gusta que yo tenga buenas calificaciones. Y los padres lo están haciendo, esperemos no por enaltecer su narcisismo, sino porque el niño tenga un aprendizaje mucho más provechoso, pues entonces se condiciona con eso los placeres que pueden llegar a tener el niño. Los videojuegos, las salidas, ciertas cosas que también
podríamos tener ahí alguna discusión de cómo se debería de hacer ese tipo de condicionamiento, pero pues va por mejor camino que estar nalgueando niños, ¿no? O que estarlos amenazando. Entonces, ese niño tiene esa posibilidad. El otro niño con el que accedieron siempre a sus caprichos, no. ¿Y qué es lo que nos vamos a topar? Nos vamos a topar con un adulto que no maduró en eso. O todavía peor, imagínese que el niño todavía está intentando descubrir cómo funciona el mundo y los padres le dicen, es que si tú no haces eso, yo me voy a morir de tristeza. Es que si tú te vas, yo me muero. Es que si tú no me quieres, entonces me voy a enfermar. Todavía en el mundo de fantasía de los niños en el que su pensamiento está funcionando de esa manera mágica. ¿Cómo? Si yo no estoy con mi mamá se puede morir. Sí, niño, se puede morir, pero se puede morir también contigo ahí. Tu madre te está intentando manipular. Te está intentando manipular a través del miedo. Y ese niño, ¿qué es lo que está aprendiendo? Que su única transacción que puede hacer es su pertenencia o su compañía. Y son personas que van teniendo este tipo de comportamientos que a veces se entiende como medio codependiente o dependiente. De que lo único que aportan es su estadía. Y pueden ser un montón de bifurcaciones de esto, pero lo que le quiero decir es que si vemos una persona manipuladora adulta, es porque es un niño que no estuvo bien educado, como muchísimas cosas que nos vamos a topar, y tampoco es para disculparlos, porque ya de adulto uno debería hacer un poquito más de conciencia e intentar modificarse ya como adulto, pero hay personas que en serio no tienen los medios. Son estas personas que decimos, es que cada que vamos a salir de vacaciones, mi suegra se enferma y siempre nos acaba arruinando la vacación. Imagínese lo precario de esa persona para que en serio se tenga que fingir una enfermedad para mantener a la gente a su alrededor. El problema ahí no es la suegra. El problema ahí es usted que nos está yendo a vacaciones con todo que la suegra se enferme. Si usted ya lo está percibiendo que es una manipulación, es igual que con el niño. Si nosotros le seguimos dando por su lado, lo va a seguir haciendo. Algún adulto tendría que entrar a ese cuadro y decir, suegra, pues con el dolor de mi corazón, le hablamos todos los días y si no, o lo hospitalizamos si quiere desde ahorita y nos vamos, ¿no? O el papá que no quiere saber de mi novio, entonces yo no tengo novio. Es la misma cosa. Es exactamente lo mismo. Le está dando por su lado un niño, que ya lo ve grande, que ya lo ve medio canoso, pero sigue siendo un niño en ese sentido. Y esa es la manipulación. Estas son esas personas que le digo, que más que por una cuestión perversa, porque podríamos rastrearlo hacia un aspecto de personalidad perverso, porque efectivamente en eso está asentado, pero hay muchas otras cosas que se fueron dando alrededor. Nos vamos a encontrar con personas que en serio esta es su única manera de subsistir. Para muchas personas esto va funcionando de una manera más bien como regresiva. En el momento en el que se empiezan a angustiar, les empieza a dar, y ni siquiera se dan cuenta del todo que lo están haciendo, sino que se empiezan a sentir débiles para que las personas se les acerquen, o empiezan a hacer este tipo de teatros de que se van a poner muy solos y lo demás, para que los demás otra vez los vuelvan a frecuentar. Pero no es que sea algo planificado abiertamente, no es algo tan malicioso. Es perverso, en cuestión de estructura, pero no es malvado. No hay esa perversidad que dirían en algunos textos. ¿En dónde sí hay una perversidad? Porque ese es el asunto. Y esas son las personas de las que más nos tenemos que cuidar. Porque todavía estas otras personas que van respondiendo a ese tipo de manipulación pueden hacer algo. Por ejemplo, lo que le decía así del papá, no, te pongo un alto. Es que si tú haces, lo voy a hacer de todas maneras. Y déjame te digo que ya me di cuenta de lo que me estás queriendo hacer. Y qué fregadera que me estés intentando fastidiar mis vacaciones cada vez haciendo lo mismo. Porque ahora sí, con el dolor en mi corazón, y si te enfermas, qué triste, pero ya estuvo. Y en la vez, y si en algún momento fuera cierto, te vas a quedar en la misma, te vas a quedar como Pedro en el lobo. Pero ya ve cómo empezamos a hacer ahí una confrontación y ya nos da pie para abrir camino por otro lado e intentar resolver. Ahí es en donde tenemos un poquito más de alternativa. Si ya lo que estamos viendo es una cuestión más bien como de perversidad que le estaba diciendo hace ratito, en donde ya hay un fin malicioso, es en donde es una persona que uno podría decir, si yo estoy en capacidades para trabajar, ¿por qué no lo hago? Le voy a decir, seguramente si usted pone atención va a encontrar a alguien similar. Hay una persona que ahorita y lo he visto con muchas personas, pero una persona en específico que he visto durante al menos unos 13 años en diferentes puntos de la ciudad, que tiene una cicatriz en una pierna
No estoy muy seguro cuál sea su situación, pero lo he visto 15 años pidiendo limosna. Es una persona que se ve en plena capacidad de trabajar. Es una persona que se venda sin tener una herida, pero tiene su piel bastante lastimada. Algo le debe de haber sucedido. Parece que es una herida de quemadura, una cosa por el estilo. Quedó bastante lastimado. Pero es una persona que puede caminar sin necesidad de muletas, ni bastón. Pero así pide limosna. Se medio venda y empieza a buscar. Lo he visto que se ha ido con venda, sin venda, con un niño, sin un niño, con... O sea, son todas las modalidades para intentar causar lástima en el otro y poder mendigar. Y uno dice, pues si el hombre se puede mover, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no estaría buscando algo tal vez un poquito más digno? Alrededor de, por ejemplo, hacer un trabajo, tal vez no tenga la fuerza suficiente en su pierna para estar de futbolista. Si no lo quiere pensar, pero si se puede trasladar 500 veces en el alto al día, yo creo que tiene condición física para hacer otra cosa que sea parte de pedir dinero, ¿no? Pero esta persona, lo que estamos viendo es todo un acto montado. Esto, de alguna manera, me llama mucho la atención. Una vez me topé una persona que se hacía como que no podía hablar y sí podía hablar. Personas que he visto generaciones enteras pidiendo limosna, pero cómo se ve cómo se embaraza uno y luego el niño empieza a pedir y luego se embaraza otro. Es una cosa muy, muy llamativa realmente, porque justamente tiene que ver con una estructura de personalidad perversa en donde se está intentando que el otro haga por mí. Porque yo, ¿por qué voy a trabajar si puedo pedir? Eso es lo que se acaba sosteniendo y uno podría decir, bueno, pero al menos no están robando, José Luis. Pero no falta mucho para eso. Es exactamente ese mismo caminito en donde si yo puedo pedir, pues bueno, lo voy a pedir, porque eso es menos riesgo que robar. ¿Ve? Pero no se ha vuelto hasta un meme acá en nuestro México que se sube alguien al camión muy mal encarado, ¿no? A veces así como que se ve medio malandrón y nos dice, vengo vendiendo estos chocolates para no robar. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿me están amenazando? ¿O qué es lo que está sucediendo aquí? No, yo vengo haciendo esto para no caer en malos hábitos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Eso es una manipulación? Eso es exactamente ese momento que le digo como transicional entre mendigar y robar, porque ya nos están amenazando, hasta cierto punto, que lo podrían hacer. Y que la manera en la que tienen para no hacerlo, porque uno podría decir, ¿y por qué no te pones a chambear? No, pero no, es voy a pedir, porque dentro de ese pensamiento, dentro de esa estructuración, hay algo que tendríamos que pensar fracasado en la capacidad de entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, así como lo estábamos diciendo de las transacciones. Estas personas han crecido en la fantasía infantil de que efectivamente no tienen que hacer nada, porque la realidad es que si nosotros salimos a pedir y si nosotros hacemos eso, vamos a ganar un dineral, vamos a hacer un dineral, pero no es por la cuestión del dinero solamente, sino que la cuestión de producir y de sentirse capaz y de ser parte de la sociedad es lo que genera ese orgullo que nos dan ganas de hacerlo. Y esta persona no lo tuvo. Esta persona se vive más inteligente que nosotros porque dice, estos tarados, trabajando. Yo hago así, me medio rasco para que se me vea rojita mi piernita y estoy pidiendo dinero. Y con eso tuvieron. O que a veces hasta se lo medio componen, ¿no? Están pidiendo dinero y también trabajan un poquito, tienen algunas chambitas, pero con eso se componen. Pero están aludiendo, y es poquito menos que robar eso, porque es estar fingiendo una discapacidad, porque es estar fingiendo una necesidad, estar aludiendo a la lástima del otro. Cuando hay personas que posiblemente sí necesiten esa ayuda y que se tenga que dar como caridad, porque es una persona que no se puede valer por sí misma, por su condición de salud, pero estas personas lo hacen por comodidad. Y ahí es en donde está la maldad. Ahí es en donde está ese brinquito en el que también los ladrones dicen, ¿y yo por qué tengo que trabajar? Si ellos tienen mejores oportunidades que yo. O sea, ¿yo cuánto me voy a tardar en tener ese carro? Mejor me lo robo y lo vendo. Y hay algo muy curioso. Todas estas personas que viven en ese aspecto perverso no salen de ese lugar. No los vemos prosperar. Es una cosa muy llamativa, porque también podríamos alcanzar a ver otro tipo de configuración en lo perverso que se vuelven multimillonarios. En algún momento lo platicamos.
pero dependiendo de cómo haya sido ese acomodo, las personas que hacen eso no es como que digan, ya estuve mendigando un rato y me armé una inversión y ahorita tengo mi portafolio diversificado, compré Bitcoin cuando estaban baratas. No, por eso es que tenemos 15 años viendo a la persona pedir limosna, porque no hay la suficiente estructura para poder crecer en eso. Es sostenerse de lo que hacen los demás. Las personas que roban dinero, de repente se roban un banco y uno podría decir, bueno, pues ya dejó de trabajar el resto de su vida esa persona con lo que es. No, ya se lo gastaron en carro, ya se lo gastaron en tal, y los encontraron por eso. Aparte es tonta la gente para hacer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de precariedad, no es una persona muy inteligente si necesitó hacer eso. Entonces, ahí es en donde podríamos entender cómo va sucediendo esto de manipular. Cómo por un lado puede ser ese camino en donde quedamos infantilizados y cómo ya de adultos, si lo entendemos, es la misma circunstancia, pero con un endurecimiento como adultos, en donde ahora es por sacarle provecho al otro, porque hay como un sentimiento de injusticia ante nosotros. Esto es algo muy peligroso y esto es algo que terriblemente tendríamos que entender que sucede en nuestra sociedad por cómo están distribuidos los estratos socioeconómicos. Una persona que no tuvo la suerte de nacer tal vez en un estrato socioeconómico que le permitiera estar más relajado, es mucho más sencillo que desarrollen este tipo de situaciones en donde es el coraje de que los demás tengan, la envidia que todos tenemos. Y uno puede decir, bueno, claro, pero también los ricos roban. Efectivamente, porque no es una cuestión solamente que tiene que ver con el dinero, sino justamente con esto que le estaba intentando explicar sobre la perversión y sobre cómo nos vamos viendo. Pero en las personas que están en un estrato socioeconómico más elevado, se vuelve una situación muy interesante, que le digo, en algún momento lo platicaremos, porque no es por tener, sino es porque los demás no tengan. Es por privar a los otros, para yo poderme regodear de ciertas cosas. Piénselo, digo nada más como una pequeña reflexión. A todos estos billonarios que tienen empresas muy, muy grandes, no voy a decir que nos metan una baneada por estar yo de aquí de hocicón, pero ¿por qué no le dan un poquito más de vacaciones a sus empleados? Se quedarán sin lana. ¿Por qué no estarán viendo un poquito más por el bienestar de las personas con las que trabajan? Nos acabamos escuchando un montón de cosas que suceden en esos lugares. ¿No deberían de estar todos contentísimos de trabajar para los hombres más ricos del mundo? ¿No deberían de estar llenos de abundancia sus empleados? Pero lo que vemos es que de repente les da por irse al espacio para ver el espacio. ¿Y cuánto costó eso? ¿Y cuánto carbono hicieron? ¿Y cuánto combustible? Tiene un factor distinto, pero también es una cuestión de perversidad. En su momento lo hablaremos, pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Espero que haya disfrutado este video, espero que haya sido de su agrado mis disertaciones, como lo dijeron en algún momento. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.